Bien, hoy sí vamos a entrar ya a la enseñanza que nos corresponde este día. Hoy vamos a continuar. Si usted recuerda, en la vez anterior empezamos a hablar sobre este tema. ¿Qué dice la Biblia sobre la tribulación? Y ya vimos varias cosas la vez anterior. Solo se las voy a recordar para que volvamos a ponernos en sintonía y partamos desde el lugar donde nos quedamos. Ya explicamos qué era la tribulación. Usted puede buscarlo en el video de la sesión anterior o en el canal de Desde la Biblia. Vimos la diferencia que existe entre la tribulación y el día del Señor. Vimos que la tribulación es parte del día del Señor. También comenzamos a considerar los propósitos que Dios tiene al enviar este periodo de juicio a la tierra, y vimos ya el primer propósito. Recuerda, fue el primer propósito relacionado a la nación de Israel. ¿Y cuál era ese propósito? Pues que Dios va a utilizar la tribulación para poder preparar ahí el corazón de Israel para poder recibir a su Mesías, a ese Mesías que han rechazado. Pues la Biblia profetiza que habrá una conversión nacional de los judíos, ¿verdad? Quizás no todos así exactamente van a creer en el Señor, pero la mayoría de judíos en la época de la tribulación, debido al testimonio de esos 144,000, de los testigos que menciona también el libro de Apocalipsis, estos judíos van a llegar a convencerse de que Jesús es su Mesías. Y esta mañana vamos a avanzar ya al segundo propósito que el Señor tiene con la tribulación. Y recuerda que el enfoque primario de la tribulación es la nación de Israel, pero los gentiles o las naciones que no somos judías también forman parte del propósito de Dios dentro de este periodo. Y Dios tiene un propósito, ¿sabe? El propósito es derramar su justo juicio sobre los hombres y las naciones incrédulas. Y yo sé que quizás esta afirmación no va a encajar con la teología de muchos creyentes de hoy en día, pero le tengo una mala noticia. Aunque no encaje con su teología, que quizás usted se ha formado en cuanto a Dios, esto sí encaja con la teología bíblica. De hecho, esto es lo que la Biblia enseña en cuanto al carácter de Dios. Sabe que muchas personas citan pasajes, y de hecho hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento donde se habla de la misericordia del Señor, que el Señor nuevas son cada mañana, sus misericordias, y eso es ciertísimo, yo no lo estoy negando, pero a veces se nos olvida algo más aparte de la misericordia del Señor. Y vea, por ejemplo, este texto en el Salmo 103, versículo 8, dice así, usted puede leerlo en su Biblia. Dice, misericordioso y clemente es Jehová. Esa parte nos gusta, ¿verdad? Y todos nosotros podemos decir amén. Sí, el Señor es misericordioso, el Señor es clemente. Él lo muestra día con día. Pero vea lo que está en negrita ahí. Dice, lento ¿para qué? Para la ira. No dice que el Señor no tiene ira. Lo que dice es que el Señor tiene una paciencia, ¿verdad?, para que poder retener su ira hasta cierto momento. Dice, lento para la ira y grande en misericordia. Como le dije, para muchos su teología se basa solamente en la parte de que Dios es amor, que la misericordia de Dios es grande, que Dios es fiel. Eso es cierto, nadie lo niega, y por su misericordia estamos nosotros vivos el día de hoy. Pero el carácter de Dios también incluye su ira. Y ahí dice, pero esta ira, hermanos, no es una ira como la nuestra, no es una ira sin control, no es una ira sin motivo. La ira de Dios es una ira santa y justa. Grábese esas dos palabras. La ira de Dios es santa y justa y es en contra del pecado. El Señor, en su amor y en su paciencia, sabe, ha estado conteniendo ya por muchas generaciones su ira. ¿Y qué ha estado haciendo el Señor? Conteniendo su ira, esperando que nosotros, los seres humanos, nos volvamos a su Hijo. Y usted puede leer eso
allá en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9, que dice que algunos tienen por tardanza la venida del Señor, y el Señor lo que está haciendo es esperando. El Señor está teniendo misericordia, ¿verdad? El Señor es lento para la ira, pero habrá un momento en la historia humana donde la ira del Señor tiene que desatarse. Tiene que desatarse porque el Señor es justo, y tiene que desatarse porque el Señor es santo, y Él tiene que reivindicar su santidad y su justicia con las naciones humanas. Y a ese periodo donde Dios va a mostrar esa ira santa en contra del pecado y en contra obviamente de los pecadores, parte de ella va a ser durante el periodo de la tribulación, durante ese lapso de tiempo que va a ocurrir sobre la tierra. La ira de Dios va a ser desatada, y va a ser una ira, hermanos, que no solo se va a enfocar en la nación de Israel como primer objetivo, sino que, como acabamos de leer en el encabezado de esta sección, es una ira que va a abarcar a las naciones incrédulas, a las naciones gentiles también. Y yo quiero llevarlo rápidamente a unos 3 pasajes por lo menos. Hay más, pero por el tiempo solo vamos a ver 3, donde se nos habla de la ira de Dios, y se nos habla de que esta ira de Dios va a alcanzar a las naciones gentiles. Por ejemplo, busquen su Biblia, Jeremías capítulo 25. Vamos a leer versículos del 32 al 33. Espero que ustedes lo tengan ahí. Si no, leamos juntos. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Mire que dice el Señor: he aquí que el mal irá, ¿de dónde? ¿Solo en Israel? No, dice: el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Y mire cómo describe este momento o este periodo donde Dios va a desatar su ira. Dice: y yacerán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados. Como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. ¿Va a mostrar Dios su ira? Dios tiene que mostrar su ira. Deja por eso Dios de tener un carácter amoroso, de tener misericordia, no. Pero la justicia y el amor de Dios son 2 cosas inseparables. Así como Dios ama, como Dios muestra su gracia, muestra su misericordia, pues también en algún momento Dios tiene que mostrar su ira. El Señor tiene que mostrar su santo juicio. Vea el siguiente pasaje. Y esto está en el Nuevo Testamento, 2 de Tesalonicenses 1, versículos del 5 al 10. Dice así: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Y vea el versículo 6. Porque es justo delante de Dios, ¿el qué dice ahí? ¿Qué es justo? Pagar con tribulación a los que os atribulan, hablando de los que han causado dolor a los creyentes. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder y en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los cuales, mire qué va a pasar. Aquí está hablando obviamente del castigo eterno, ¿verdad? Que también es una muestra de la justicia de Dios, dar esa retribución al ser humano. Dice: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¿Qué le parece? Dice que es justo que Dios pague con tribulación, y es justo, todo lo que Dios va a hacer es justo, ¿verdad? Y el último pasaje de esta sección que quiero que veamos es un pasaje conocido, que lo hemos visto en cuanto a la promesa de Dios de preservar a su iglesia, de atravesar por la tribulación, pero este pasaje también habla que la tribulación va a afectar al mundo entero, no solo a Israel. Vea lo que dice ahí Apocalipsis 3, versículo 10. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la prueba que ha de venir. ¿Pero en dónde va a venir esa prueba? ¿O sobre quiénes? ¿Sobre quién dice? Sobre el mundo entero,
para probar a los que moran sobre la tierra. Yo he escuchado a algunos maestros bíblicos a veces enseñar que la tribulación va a afectar solamente a la nación de Israel, pero en estos pasajes que nosotros hemos leído, y hay muchísimos más, queda claro que el propósito de Dios también va a incluir a las naciones gentiles durante la tribulación. Y yo quiero recordarle algo. Usted recuerda que hemos estado estudiando las dispensaciones y una de las características o dos de las características de las dispensaciones es que hay una prueba. El Señor pone a prueba al ser humano. El ser humano fracasa en cuanto a eso que Dios le comisiona y por ende el Señor tiene que traer un juicio. ¿Cuál será el juicio para la dispensación de la gracia? La dispensación que va a finalizar con el arrebatamiento de la iglesia. ¿Sabe cuál va a ser el juicio? El juicio de la dispensación de la gracia o de la era de la iglesia va a ser la tribulación sobre la tierra. Ese periodo donde Dios va a juzgar a Israel en primer lugar, pero también va a tratar con el mundo entero, va a afectar al mundo entero, ¿verdad? El ser humano ha fracasado, ¿sabe? En esta dispensación de la gracia. El ser humano ha fracasado en creer en la persona de Jesucristo, ha fracasado en abrazar esa verdad del Evangelio y por ende el Señor tiene que castigarlo. ¿Sabe cuántas personas se han burlado del Señor? ¿Cuántas personas voluntariamente han rechazado al Señor, lo han menospreciado, han hecho burla de Él, han hecho escarnio del Señor Jesucristo? Si usted ha visto, por ejemplo, la tendencia de hoy en día de las producciones de Hollywood, las producciones de Netflix, las producciones que se lanzan a nivel mundial, la tendencia es burlarse de la persona de Jesús. No sé si usted lo ha notado, muchas caricaturas, muchas series de televisión se burlan de la persona de Jesús. ¿Por qué no se burlan de otro personaje? ¿Por qué no se burlan de Buda? ¿Por qué no se burlan de Mahoma? De Mahoma los van a matar si se burlan de él. ¿Por qué no se burlan de, no sé, de cualquier otro? Sino que el tema de burla y de escarnio es la persona de Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que Satanás quiere. Y eso es lo que el ser humano, la persona que rechaza al Señor Jesucristo, está rechazando la verdad de Él, está rechazando el amor del Señor y está menospreciando al Señor. Y todos aquellos que se burlan del Señor, aquellos que rechazan al Señor, van a tener su justa retribución. Su justa retribución en el lago que arde eternamente y su justa retribución también a aquellos que lleguen a estar vivos en este periodo de la tribulación. Pero la iglesia del Señor tiene esa promesa, ¿verdad? Que va a ser guardada, así como lo vimos ahí en Apocalipsis capítulo 3. Muy bien, esos serían los dos propósitos de Dios en cuanto a la tribulación. Un propósito con Israel, la conversión de Israel nacional, un propósito con las naciones gentiles, que es juzgar el pecado, ¿verdad? El Señor tiene que reivindicar su santidad delante de todos los seres humanos y con eso abarcaríamos la parte de las razones de la tribulación. Ahora quiero que avancemos en cuanto a qué más dice la Biblia sobre la tribulación y es en cuanto al tiempo de la tribulación. ¿Cuánto tiempo va a durar la tribulación? Yo sé que muchos de ustedes habrán escuchado que la tribulación dura un periodo de 7 años. O usted lo ha leído quizás, usted ha escuchado alguna enseñanza, alguna predicación, y la mayoría quizás de cristianos sabemos eso, de que la tribulación va a comprender un periodo de 7 años dividido en dos partes. Los primeros 3 años y medio, como usted ve de ahí en el diagrama, conocidos como tribulación, y los últimos 3 años y medio, conocidos como la gran tribulación, de acuerdo a las palabras del Señor Jesucristo, allá en Mateo capítulo 24, versículo 21. Ahí dice el Señor, gran tribulación cual no ha habido en la tierra, ¿verdad? Ni la habrá. Pues la tribulación son 7 años, los primeros 7 se conocen como tribulación, los primeros 3 años y medio, se conocen como tribulación, y los segundos 3 años y medio se conocen como la gran tribulación. Pero la pregunta es, ¿sabe usted en qué parte de la Biblia o cuál es el fundamento bíblico para poder asegurar que la tribulación va a durar 7 años? ¿Sabe usted por qué podemos afirmar
o dónde podemos encontrar en la Biblia la afirmación de que la tribulación va a durar un periodo de 7 años. ¿Sabe usted de dónde lo podemos encontrar? Pues lo encontramos en la profecía de las 70 semanas que se narra en el libro de Daniel, y la cual vamos a detenernos en esta mañana a poder explicar parte de esta profecía. La razón es que podamos entender por qué son 7 años. Son 7 años porque el Señor se lo reveló así al profeta Daniel allá en Daniel capítulo 9. Vamos a leer versículos del 21 al 27. Le voy a pedir que lo busque siempre en su Biblia y vamos a entender por qué podemos estar seguros que son 7 años, y esto nos va a dar una idea también de cómo poder entender la profecía. Dice la palabra del Señor, versículo 21. Aún estaba hablando en oración, este es Daniel, ¿verdad? Cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Versículo 22. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, mire las palabras de Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. Mire, Dios está al tanto de las oraciones de sus hijos. Y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Daniel era apreciado por el Señor, al igual que el Señor nos ama y nos aprecia a nosotros como sus hijos. Y vea lo que le dice, entiende pues la orden y entiende la visión. Y vea en qué consiste esta visión. Y esto es uno de los pasajes claves para poder entender esto de la tribulación, para entender el tiempo de la tribulación y la mayoría de elementos que van a formar parte de este periodo de tiempo. Dice el versículo 24, esta es la profecía. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, preste atención, y 62 semanas, 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Quiero hacer un alto ahí. En este pasaje se van a hablar de 2 príncipes. Dice el Mesías príncipe y un príncipe que ha de venir. El príncipe que ha de venir, hermanos, no es el Señor Jesús. El príncipe que ha de venir es el anticristo y está relacionado con Roma, ¿verdad? Que es la ciudad que se menciona ahí, ¿verdad? Bueno, prosigamos. Dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y el versículo 27, ya se mencionaron allá, se mencionó 7 semanas, se mencionaron 62 semanas, y el versículo 27 va a decir algo más. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. No voy a hacer una exégesis detallada del pasaje, pero sí le voy a hacer unas observaciones para que podamos entender esto del tiempo de la tribulación. Y la primera observación que yo quiero hacerle a usted es la siguiente. En primer lugar, hermanos, la profecía de las 70 semanas que acabamos de leer, el ángel Gabriel le dice a Daniel que esta profecía está estrictamente relacionada con el pueblo de Daniel y con la santa ciudad. Y el pueblo de Daniel, hermano, no es San Miguel. El pueblo de Daniel no es Estados Unidos, no es Rusia, no es China, no es ninguna otra nación, no es El Salvador, no es ningún otro país o nación. El pueblo de Daniel es la nación de Israel.
Eso usted debe de tenerlo claro, porque Gabriel le va a decir, mira, todo lo que te voy a revelar ahorita, que el Señor me ha dicho que te revele, tiene que ver con tu pueblo, tiene que ver con Israel y tiene que ver con la santa ciudad. ¿Y cuál es la santa ciudad, hermano? Usted lo sabe. La santa ciudad es Jerusalén, la ciudad amada por los judíos. El Señor hasta tiene promesas de la nueva Jerusalén también, ¿verdad? Que va a descender del cielo. Pues es con esta ciudad, con Jerusalén, es con el pueblo de Israel y con la santa ciudad. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante que usted y yo sepamos distinguir que la profecía bíblica y enfocado en esta parte de la profecía de las 70 semanas, es una profecía que está enfocada en Israel y en Jerusalén? Es importante, hermanos, porque eso nos indica a nosotros que el reloj profético de Dios está basado en lo que acontezca con esta nación. Yo no sé si usted ha escuchado alguna vez, y supongo que sí, los que ya tienen cierto tiempo en el Evangelio y han escuchado enseñanzas o predicaciones, que muchos escatólogos hablan del reloj profético de Dios. Y no es, hermanos, que Dios tenga un reloj en su mano, ¿verdad? O un reloj de arena o algo así, y que Dios está marcando qué fecha es hoy, ¿verdad? Ah, no, todavía no. No, el reloj profético de Dios está basado en lo que le acontezca a esta nación. Por eso Israel es fundamental en la profecía. Nosotros, para poder entender la profecía, hermanos, tenemos que obviamente acudir a la Escritura, a pedir la dirección del Espíritu Santo, ¿verdad? Leer, estudiar, escuchar a buenos hermanos que también pueden enseñarnos sobre esto. Pero si usted quiere entender la profecía, tiene que poner su vista en la Biblia, enfocarse en lo que dice la palabra de Dios, pero también tiene que poner su vista en lo que acontezca a la nación de Israel. Eso es clave, hermanos. Por eso, de vez en cuando, no le voy a decir que yo lo hago siempre, pero de vez en cuando me gusta ver las noticias de lo que está aconteciendo con Israel. Porque lo que le pase a Israel a nivel de historia, lo que le esté aconteciendo a Israel como nación, eso va a ir marcando el avance de la profecía de Dios en la Escritura. Por eso Israel es considerado el reloj profético de Dios. Ya lo sabía. A veces nosotros repetimos eso, ¿verdad? Ah, Israel, el reloj profético de Dios, pero no sabemos por qué. Es el reloj profético de Dios porque el ángel Gabriel le dijo, todo esto que va a pasar va a ser para tu pueblo y va a ser para la santa ciudad. Es decir, lo que les pase a ellos va a marcar el avance, o el desarrollo de la profecía que el Señor ha establecido en la Biblia. La segunda cosa que usted y yo debemos entender para poder tener un panorama de por qué son 7 años de tribulación y poder comprender bien el periodo de la tribulación, es que esta profecía, usted ya lo vio allá en el versículo 24, esta profecía abarca un periodo de 70 semanas. Por eso, si usted tiene una Biblia con títulos, y le doy un anuncio, ¿verdad? Los títulos no están en los originales, eso se los pusieron simplemente, ni los números de versículos, ¿verdad? Ni capítulos, los han puesto para que nosotros podamos encontrar más fácil un pasaje. Pero si usted tiene una Biblia, verá que con títulos va a ver que ahí dice la profecía de las 70 semanas. Y de eso va a hablarle Gabriel a Daniel, le va a hablar de una profecía que va a durar 70 semanas. Pero hay algo que debemos de tener claro en cuanto a esta definición de 70 semanas. ¿Sabe? Que estas semanas no deben interpretarse como semanas de 7 días, ¿verdad? Nosotros marcamos las semanas en días, ¿verdad? Y decimos, una semana tiene 7 días. Y así es como generalmente nosotros concebimos la idea de una semana. Una semana son 7 días. Pregúntele a un niño ya no sé, de primer grado o de preparatoria, ya sabe que una semana tiene 7 días. Pero en la profecía bíblica, esta semana no está compuesta por 7 días. Esta semana de la que Gabriel le está hablando a Daniel es una semana compuesta de 7 años. Son semanas de años. Es decir, que la profecía se va a desarrollar en un periodo de tiempo de 70 semanas de años. Es lo que resulta de multiplicar 70 veces 7, hermanos. Si usted multiplica 70 por 7, le va a dar 490 años.
¿A cuánto equivalen las 70 semanas que Gabriel le está explicando a Daniel? Equivalen a 490 años. 70 veces 7, 70 grupos de 7 años. Eso es lo que la profecía está diciendo. Ahora, esto es importante. Usted dice, eso es especulación de suya quizás, hermano, o especulación de los hermanos que han escrito comentarios en cuanto a la profecía bíblica. No, hermanos, no es especulación de nadie. De hecho, este concepto de semanas de años, no era algo nuevo para los judíos. Es decir, el hecho de que Gabriel le hablara de semanas de años a Daniel no era algo que por primera vez lo escuchaba, como quizás es el caso para muchos de ustedes, ¿verdad? Usted dice, ¿y cómo va a ser eso que hay semanas de años? Porque no las medimos así. Pero para Daniel, para un judío, esto era un concepto que ellos ya manejaban. Y yo quiero llevarlo rápidamente porque mi objetivo es que sea la Biblia la que nos vaya enseñando y nos ayude a interpretarse a sí misma. Vea Levítico capítulo 25, versículos 8 y versículo 10. Allá en Levítico, sabe que el Señor le dice a Moisés, ¿verdad? El Señor va a establecer allá una celebración o un año que se va a llamar el año del jubileo, que se va a celebrar cada 50 años. Y ahí el Señor va a utilizar ese concepto de semanas de año. Vea conmigo versículo 8. Si puede leerlo ahí. Dice, y contarás 7 semanas de ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo dice ahí su Biblia? Y contarás 7 semanas de años. Y por si no entendemos, dice, ¿qué es eso? 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser, ¿cuánto dice? 49 años. Es lo que resulta de multiplicar 7 por 7. 7 semanas de años es multiplicar 7 por 7. 70 semanas de años, hermanos, es multiplicar 70 por 7. Ahora, versículo 10 dice, y santificaréis el año 50. Es decir, ustedes van a marcar estas 7 semanas de años, estos 49 años, y el año 50 van a celebrar el año del jubileo. Dice ahí, y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Entonces, la misma escritura nos está diciendo que para los judíos ya era algo conocido el hecho de hablar de semanas de años. Por esa razón podemos entender que Gabriel le está hablando a Daniel de 70 semanas de años, no 70 semanas de días, ¿verdad? Entonces, usted y yo debemos de tener claro eso. La tercera cosa que yo quiero resaltarle es que estas 70 semanas de la profecía que tiene que ver con Israel, oiga bien, Israel, el reloj profético de Dios, estas 70 semanas están distribuidas en 3 periodos. Es decir, no son 70 semanas así consecutivas, sino que son periodos. Está dividido en 3 periodos y hay una razón particular para que el ángel Gabriel, obviamente que Dios lo ha mandado a revelárselo a Daniel, le diga o divida esta semana en periodos y véalo conmigo. En primer lugar, se habla de un periodo de 7 semanas. Eso dice el versículo 25. Usted puede leerlo ahí, ¿verdad? Y 7 semanas de años, ¿a cuántos años equivale? Ahí lo tenemos en pantalla. Multiplique 7 por 7, ¿verdad? A ver si usted se aprendió la tabla del 7. 7 semanas equivale a 49 años. Ese es el primer periodo. El segundo periodo que se menciona ahí son 62 semanas. Multiplique 62 semanas por 7 años y le va a dar ¿cuántos años? 434 años, ¿verdad? Por eso dice 7 semanas y a las 62 semanas dice el versículo 25. Eso, hermanos, nos da un total de ¿cuánto? Haga la suma. Hoy vamos a estar matemáticos aquí en la clase bíblica de hoy, ¿verdad? Así que los que no les gusta la matemática, pues lo siento, porque aquí en la Biblia se usa la matemática. Son 49 años más 434 años de las 62 semanas y nos da un total de ¿cuánto? De 483 años. Y luego el versículo 27, y espero que usted no se me confunda, ya va a entender esto. Luego el versículo 27 habla de una semana final. O sea, entienda esto.
La profecía abarca 70 semanas, muy bien, de años, ¿verdad? Pero estas 70 semanas están partidas o están divididas en secciones. Allí el ángel dice, el versículo 25, 7 semanas y 62 semanas. Es decir, hay un periodo de 7 semanas, 49 años, más 62 semanas, 434 años. Si sumamos esas dos, nos da 483 años. Pero en el versículo 27 se habla de una semana más, porque dice el versículo 27 de Daniel 9, y por otra semana, es decir, otra semana adicional de las que ya se mencionaron. Dice que ahí va a acontecer algo, y esa semana va a incluir, ¿cuántos años más? 7 años. 7 años. Si usted suma todos esos años, ¿verdad?, de las semanas, le va a dar un total de 490 años. ¿Sabe ya de dónde sale ese número, verdad? 70 semanas son 490 años, divididos en periodos, ¿verdad? Un periodo de 49 años, otro periodo de 434 años y un último periodo al final de 7 años. Ahora, ¿por qué es importante que sepamos eso? Porque estos 490 años, toda la profecía se debe de desarrollar en 490 años, 70 semanas. Pero usted me va a decir, hermano, pero desde que se escribió el libro de Daniel hasta la época nuestra han pasado más de 70 semanas de años. Sí, es cierto. Es cierto si nosotros quisiéramos medir estas semanas de manera consecutiva, pero no es cierto si estas semanas tienen un lapso intermedio entre ellas, y eso es lo que la Biblia va a decir. Vea, primero entendamos cuándo va a comenzar a marcarse las 70 semanas. ¿Cuándo va a comenzar a medirse el tiempo para las 70 semanas o para los 490 años? ¿Sabe cuándo se comenzó a marcar ese tiempo? Comenzó en el año 445 a.C. ¿Por qué? Porque si usted lee Daniel 9:25, dice que va a comenzar desde la salida de la orden para restaurar y edificar, ¿qué? Jerusalén. Este periodo profético comienza desde la orden que sea dada para reedificar, para restaurar y reedificar Jerusalén. Usted sabe que Israel fue llevado cautivo para Siria, ¿verdad? Luego quedaron los de la tribu de Judá, la tribu del sur, y fue llevado cautivo para Babilonia. ¿Dónde estaba Daniel? Daniel estaba cautivo, fue parte de los cautivos de Babilonia. Y usted ha leído en la Biblia que hubieron ciertos reyes que permitieron a los judíos en cautiverio regresar y reconstruir ciertas cosas de su pueblo, de su nación, ¿verdad? Hubieron varios reyes que permitieron reconstruir parte del muro o cosas así, pero en la Biblia la orden específica de ir y reconstruir Jerusalén y de reconstruir la ciudad amada, ¿verdad?, la ciudad que forma parte de la profecía, fue dada por el rey Artajerjes en el año 445 a.C. Usted lo puede buscar o lo puede leer allá en Nehemías capítulo 2, versículos del 1 al 8. Este rey Artajerjes dio la orden de que sí pueden reedificar la ciudad. Pues a partir de ahí, del año 445 a.C., es donde comienza a correr el tiempo de esta profecía. Desde ahí comienza a correr el tiempo de las 70 semanas, desde que se dio la orden para reedificar Jerusalén en el año 445 a.C. hasta la muerte del Mesías príncipe, ¿verdad? La muerte del Mesías príncipe que ya ocurrió del otro lado, ¿verdad? Del año después de Cristo. Desde el 445, suponga que fue hasta el 30 después de Cristo, ¿verdad? Aunque hay un problema ahí del cambio de año, ¿verdad? Del antes de Cristo al después de Cristo, pero entre la orden de reconstruir y la muerte de Cristo, el Mesías, han pasado, ¿sabe?, 69 semanas.
los primeros dos grupos de años, las primeras 7 semanas y las 62 semanas. Si usted suma 7 más 62, le da 69. De las 70 semanas que tienen que cumplirse en la profecía, 69 semanas ya se cumplieron. Se cumplieron desde la orden de edificar o reconstruir Jerusalén hasta la muerte del Mesías príncipe. 483 años. Y yo quiero leerle algo, bueno, lo que dice aquí Daniel 9:25, para que lo volvamos a tener en mente. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, desde del año 445 por el rey Artajerjes, hasta la muerte del Mesías príncipe, la muerte de nuestro Señor, habrá 7 semanas y 62 semanas. Es decir, 62 más 7, 69. 69 semanas se han cumplido tal cual Dios lo dijo. 69 semanas han transcurrido y yo quiero leerle un comentario interesante que encontré dado por Sir Robert Anderson. Sabe que este señor escribió un libro llamado El Príncipe que ha de venir, y Sir Robert Anderson comenzó a realizar los cálculos detallados de las 79 semanas usando años proféticos. Bueno, le voy a explicar rápido. ¿Qué es un año profético? Bueno, un año para nosotros, ¿cuántos días tiene? 365 o 366 si es bisiesto, ¿verdad? Pero si hablamos a nivel de años proféticos y a la luz del contexto de la Biblia, los años tienen 360 días. Así se manejan los años proféticos. Pues él comenzó a hacer los cálculos de las 69 semanas usando los años proféticos de 360 días, teniendo en cuenta los años bisiestos, cambiando el cambio que hubo de fechas del antes de Cristo al después de Cristo, y él llegó a la conclusión que las 69 semanas terminaron el mismo día de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, es decir, 5 días antes de su muerte. Lo que vieron ahora los chicos en la clase de la mañana, la entrada del rey a Jerusalén. Pues Sir Robert Anderson hizo el cálculo y dijo, desde la orden de reedificar Jerusalén hasta la entrada de Jesús a Jerusalén, 5 días antes de su muerte, hasta ahí se cumplieron las 69 semanas. 69 semanas donde en esa semana Cristo se presentó como su Mesías, como su Salvador. Pero ¿qué hizo Israel? ¿Qué dice San Juan capítulo 1? Dice, a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. ¿Qué hizo Israel como nación? No recibió a su Mesías. Y como Israel no recibió a su Mesías, se cumple lo que dice San Juan 1:12. Más a todos los que le recibieron, ese todos, hermanos, incluye a las naciones gentiles. ¿Qué pasa? Nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto, hermanos, es increíble. Yo me he quedado fascinado viendo cómo la profecía bíblica se cumple, hermanos, y se ha cumplido a lo largo de la historia, y eso nos garantiza que también se va a cumplir lo que está pendiente a futuro. Sabe que las 69 semanas de años se cumplieron literalmente en la historia de Israel. Todo lo que hemos analizado es en base a la historia de Israel, porque la profecía se marca en base a lo que le suceda a esta nación, y ahora solo está pendiente que se cumpla también la última semana del versículo 27. Los últimos 7 años para completar la profecía revelada por Dios a Daniel. 69 semanas de la profecía ya se cumplieron hasta la muerte del Mesías, ¿verdad? Aunque Sir Robert Anderson dice que fue en la entrada triunfal a Jerusalén. Ahí se cumplieron las 69 semanas. Ahora quizás usted me diga, bueno, si las 69 semanas se cumplieron seguidas, ¿por qué no se cumplió el resto de la profecía después de la muerte de Jesús? Es decir, 7 años después de la muerte de Jesús tendría que haberse cumplido la profecía. No exactamente, porque la profecía va por periodos, y así lo marca Gabriel. Gabriel lo marca por periodos y hace una diferencia entre el versículo 25 y el versículo 27 de la última semana. Dice que la última semana va a transcurrir después. ¿Sabe por qué? ¿Qué ha hecho Dios entre la muerte del Mesías y cuando comience ya a correr la última semana que falta,
la semana 70 o los últimos 7 años. ¿Qué es lo que Dios ha hecho ahí? Dios ha desarrollado el plan para su iglesia. ¿Sabe? Ya vimos que el enfoque de Dios es Israel en primer lugar, pero Dios tiene un plan para las naciones. ¿Qué ha hecho Dios? Con la muerte del Mesías, con el rechazo de Israel como nación, el endurecimiento en parte que menciona San Pablo allá en Romanos 11, el Señor abrió la puerta para todo aquel que quiera creer en Él, para las naciones gentiles. La iglesia de Cristo, que había estado oculta, es un misterio en el Antiguo Testamento porque no existe iglesia en el Antiguo Testamento, y se le reveló a los apóstoles y principalmente al apóstol Pablo allá en Efesios. La iglesia comienza a desarrollarse cuando Dios le pone pausa a su reloj profético. En la semana 69, Dios le pone una pausa a la profecía y todavía tiene pendiente desarrollar ese último periodo de 7 años. Pero mientras ese periodo de 7 años llega, que está a futuro, Dios está desarrollando su plan con su iglesia. Y es lo que nosotros conocemos como la era de la iglesia. La era de la iglesia que comenzó, se inauguró allá en el día de Pentecostés. ¿Y va a terminar cuándo? Va a terminar justo antes de que comience la tribulación, los últimos 7 años, con el arrebatamiento de los santos, que vamos a recibir al Señor en el aire, vamos a recibir al Señor en los cielos. En ese lapso de tiempo es donde tiene lugar el desarrollo de la iglesia, ¿sabe? ¿Cuándo iniciará entonces la semana 70 o los últimos 7 años conocidos como la tribulación? ¿Cuándo van a comenzar? Vea Daniel 9:27. Bueno, ya respondimos, ¿verdad? ¿Por qué son 7 años de tribulación? Porque son los últimos 7 años que faltan de la semana número 70. ¿Cuándo va a comenzar la semana 70? Va a comenzar, no sabemos si va a ser inmediatamente después del rapto o posterior al rapto, ¿verdad? Eso no lo podemos asegurar, pero sí sabemos que la iglesia y el accionar del Espíritu Santo por medio de la iglesia, esa tarea de reprensión del mal que Dios hace por medio de su iglesia, y cuando la iglesia sea quitada de esta tierra, entonces se va a abrir paso para que el anticristo pueda manifestarse y para que el reloj profético de Dios vuelva a correr, relacionado con Israel, y va a empezar a correr el tiempo de la tribulación. Dice el versículo 27 de Daniel capítulo 9. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Este personaje es el príncipe del pueblo que se menciona ahí, ¿verdad? No es el Mesías príncipe, sino que el príncipe que ha de venir. ¿Quién es ese? Es el anticristo. ¿Qué va a pasar? El anticristo va a confirmar por una semana. ¿Cuánto vale una semana aquí? Una semana de 7 años. Son 7 años, ¿verdad? Por 7 años, o cuando comience ese periodo de 7 años, cuando comience, el anticristo va a elaborar un tratado de paz y de armonía para la nación de Israel. Usted sabe cómo vive Israel en estos días. De hecho, ahí donde están los restos del muro del templo, usted sabe que la mitad es del lado judío y el otro lado es palestino, y no pueden pasar de un lado a otro. El templo no puede reedificarse porque tienen que estar en paz esos pueblos, ¿verdad? Y esa es una tarea imposible, tarea que las Naciones Unidas no han podido hacer, tarea que nadie hasta este momento ha podido hacer, pero que aparentemente el anticristo, este personaje sagaz, astuto, que viene por obra de Satanás, que tiene la inteligencia de Satanás, este personaje va a ser capaz de ofrecerle a Israel un tratado aparente de paz con el cual se va a iniciar la semana 70. Por eso, hermanos, yo escucho a veces mucha gente que dice, ¡ay, estamos en la tribulación, ¿verdad? La plaga de langostas que nos está comiendo las cosechas. No, hermano, esto es como ver de lejos, ¿verdad?, lo que va a acontecer. La tribulación, para que se desate la iglesia, debe de haber salido. El accionar del Espíritu Santo por medio de la iglesia debe ser quitado de la tierra, pero también debe de realizarse este aparente pacto de paz, y eso no se ha realizado todavía. El personaje que haga tener aparente paz a Israel con sus vecinos
Va a ser un personaje al cual muchos van a reconocer y van a decir, este es nuestro Mesías, el falso Cristo, el anticristo. Pues dice Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, al principio de la semana 70. Pero ¿qué va a pasar a la mitad de la semana? Cuando ya comience la gran tribulación. ¿Qué va a pasar? Dice ahí, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esto falta a que ocurra, hermanos. La semana 70 puede comenzar en cualquier momento. ¿Por qué puede comenzar en cualquier momento? ¿Qué requisitos deben cumplirse para que Cristo venga por su iglesia? Dígame, ya lo estudiamos, ¿verdad? Y vamos a colocar después el link ahí en la descripción del video para que lo puedan ver. ¿Qué se necesita para que ocurra el arrebatamiento? Nada. Porque el retorno de Cristo es inminente. Él puede venir por su iglesia en cualquier momento. Cuando Cristo venga por su iglesia, después va a estar el camino libre para que la semana 70 comience a transcurrir. Y aquí es donde yo quiero ya finalizar. ¿Está usted preparado para enfrentar ese momento? ¿Sabe? Yo creo personalmente, y esta no es la posición de la iglesia, no es la posición de nadie más, es mi convicción personal en base a lo que he leído de la Escritura, en base a lo que observo que pasa con la nación de Israel. Yo creo, hermanos, que estamos muy cerca para que comience la semana 70. Es decir, que estamos muy cerca para que Cristo venga por su iglesia. Y si usted ya puso su fe en Jesús, pues manténgase caminando en Él, manténgase conectado con el Señor, ¿verdad? Manténgase velando, pero no, hermanos, para preservar su salvación, sino simplemente en gratitud de que el Señor lo ha salvado a usted y sepa que, como dice Apocalipsis 3:10, Él nos va a guardar de la hora de la prueba que ha de venir, nos va a guardar de esta semana 70, de la semana de estos 7 años de tribulación. El Señor nos va a guardar. Pero ahora me dirijo a usted que amablemente está viendo este video, a usted que quizás porque su esposa es creyente y lo ha puesto a ver a usted el sermón del día domingo por la mañana, o a usted que es hijo, ¿verdad? Y que está sentado viendo esta enseñanza quizás porque sus padres lo han obligado. ¿Está usted preparado para cuando Cristo venga por su iglesia? ¿Se va a ir usted con Cristo? ¿O se va a quedar a sufrir los dolores y las pestes y toda la ira de Dios que se va a desatar durante estos 7 años de tribulación? Y sabe qué bien que dijeran, yo voy a aguantar los 7 años de tribulación y ya con eso, si logro sobrevivir, ¿verdad? Ya la hice. No, usted va a morir también. Puede morir hoy o va a morir durante ese tiempo de la tribulación si se queda. Y algo peor que la tribulación aquí en la tierra es el castigo eterno que Dios ha diseñado para Satanás y sus ángeles, pero que también Dios tiene que retribuir al ser humano por su rechazo a su Hijo, y Dios tiene que castigar al ser humano enviándolo a ese lugar también de castigo eterno. Su dolor no va a terminar. Sabe que la gente cuando alguien muere, ¿verdad? Las palabras comunes que nosotros decimos es, está descansando. No está descansando. Descansa el que ha puesto su fe en Jesús como su Salvador y ha muerto por el coronavirus, ha muerto por cualquier otra enfermedad. A esa persona nosotros podemos tener la seguridad de decirle a su familia, su pariente está descansando y de hecho está mejor que nosotros. Pero si usted muere sin Jesús, si usted muere sin haber hecho de Jesús su única esperanza de salvación, o si usted entra a la tribulación después de haber rechazado el Evangelio, sepa que lo que le espera a usted es un tiempo de castigo y de sufrimiento. El tiempo para hacer de Jesús nuestro Dios y Salvador es hoy. Es hoy. Y si usted quiere que le expliquemos el Evangelio, si usted quiere saber qué es eso de creer en Jesús, de poner la fe en Jesús, usted puede escribir a la página de la iglesia, usted puede escribirnos a nuestro canal y podemos contactarnos con usted y ayudarle a poder crecer en su fe cristiana. Pero el punto es este: ¿está usted preparado
o para irse con Cristo, o para quedarse a sufrir los dolores de la semana 70 del libro de Daniel.